Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo seminario de apertura en XTV. Antes de comenzar, como ya es costumbre, por favor, me confirman el audio, la imagen. Buenos días, Luis. Perfecto, todo ok. Fernando, Alejandro, muchas gracias. Muy buen día a todos. Bienvenidos también. Javier, qué gusto tenerte por acá. Muy bien, empecemos entonces. Ya. Vayan comentándome ahí los instrumentos que les interesa ver. Me hablan acá del Bitcoin, el primero que quieren ver. Vamos a agregarlo, ningún problema. Yo los pongo un poco al día de lo que está pasando. Están pidiendo harto Bitcoin, ya, perfecto. A ver, lo importante que tenemos que tener en la cabeza es que el día de hoy empieza la reunión de la Reserva Federal, pero termina mañana. Es decir, hoy día no debiésemos tener novedades, sino que ya mañana a las 2 de la tarde, hora Chile, es la decisión de tasas y a las 2:30 es la rueda de prensa, que eso va a ser lo más importante. Ya no se espera que manejen las tasas, ni que las suban, ni que las bajen, se espera que mantengan las tasas estables, pero sí el mercado siempre está muy atento a las palabras de Powell, del presidente de la Reserva Federal. Y no solo a las palabras, sino también a su ánimo, si está optimista, si está pesimista, qué va a decir con respecto a la recuperación, qué puede decir con respecto a los rebrotes, qué puede decir con respecto a la inflación y lo más importante, qué puede decir con respecto a las herramientas que tienen para seguir dando soporte a la economía y si las van a utilizar o no, ¿ya? Así que mucho ojo con la rueda de prensa mañana a las 2:30, eso es lo más importante. Por otra parte, el día de ayer habíamos dicho que entonces habían aprobado los líderes del Partido Republicano y Demócrata el paquete de estímulos que se había enviado a la Cámara de Representantes, y una vez ya en la Cámara de Representantes, si es que se aprueba, están en eso, pasa al escritorio de Trump para ser firmado. Así que están en eso el día de hoy, están los senadores entre los republicanos y los demócratas llegando a ciertos acuerdos. Los republicanos buscan inyectar $1 billón a través de este cuarto paquete de estímulo, mientras los demócratas quieren que sean 3,5 billones, así que probablemente sigan negociando. Lo importante es que esta semana tiene que quedar eso listo y que lo van a despachar una vez terminado y aprobado, lo despachan al escritorio de Trump para que lo firme. Así que eso también es importante, por una parte, la política fiscal del gobierno, por otra parte, la política monetaria de la Reserva Federal. Sigue avanzando el coronavirus, ya no se detiene, siguen marcando contagios récord a nivel global. Tokio estaba ya complicándose un poco, 270 nuevos casos el día de ayer, después de venir 20 días consecutivos marcando alrededor de 100 casos, así que hay un incremento considerable. Victoria, que es el estado de Australia, ayer marcó récord con más de 500 contagios, y eso que ya llevan 6 semanas en confinamiento. China superó ayer los 60 casos diarios, ya que es el número máximo, el mayor número en el fondo desde abril, y Alemania y España también están viendo rebrotes, así que está bien complicado en ese sentido, y por eso las bolsas están más o menos en cautela el día de hoy. Vemos más bolsas bajistas porque están poniendo muy entredicho la recuperación económica. De hecho, cada día se vuelve más fundamental una vacuna, y en ese sentido Pfizer hoy día anunció que empieza la fase 3 de estudio de su vacuna. Así que si es que sale todo bien, probablemente tengamos una vacuna antes de fin de año, que es lo que esperan las autoridades sanitarias. ¿Qué me piden acá? El SP500, perfecto. El Bitcoin me habían pedido. El Nasdaq, el DAX, el dólar index, que intenta fortalecerse el día de hoy. El euro dólar, el dólar contra el peso chileno, perfecto. El dólar contra el franco suizo, oro, perfecto. El FRA 40 me están pidiendo. El índice de Francia, lo vamos a ver. Sería dólar peso chileno, dólar contra el canadiense, dólar yen, oro, WTI, perfecto.
Ya, partimos entonces el seminario del día de hoy. Ya vamos a partir viendo el SP500 que tenemos acá. Estos gráficos diarios de todas maneras. Lo importante en gráficos diarios es que no ha perdido la zona de los 3180, 3100, está un poco más abajo la media, 3188, que ese es el nivel clave. Ya ese en el fondo es el que me indica la tendencia alcista de corto plazo o la tendencia bajista. Mientras se mantenga sobre esta media, tenemos que seguir pensando en tendencia alcista, probabilidades de que vaya a buscar la zona de los 3284. ¿Qué tenemos entonces? Vamos a verlo en gráficos ya de una hora para hacer cosas más de corto plazo. Fíjense que en una hora funcionaría muy bien el estar tomando posiciones de compra en esta zona, que es la banda inferior de Bollinger. Fíjense lo que está haciendo el RSI. Si yo tiro una directriz bajista, me podría estar adelantando probablemente alguna superación. Ojo con eso. Acá tenemos un techo, dos techos, tres techos, y acá va a ser clave, porque si llegamos a ver que el RSI supera esta directriz bajista, lo más probable es que tengamos un ataque alcista en el SP500 hacia la zona de los 3244, que coinciden muy bien, fíjense, con los máximos anteriores, los de ayer. 3244, entonces una zona importante. Acá está haciendo en esta media un poco de resistencia, así que idealmente estar comprando en 3217, dejando un stop loss por debajo del mínimo anterior. Yo les diría incluso que podríamos dejarlo acá, en 3205. Entonces en ese caso vamos a estar arriesgando 1 para ir a buscar un retorno de 2 aproximadamente, ya, lo cual nos coincide bastante bien con la gestión del riesgo 2 es a 1. ¿Ya? Así que por el momento alcista en la renta variable mientras no pierda la zona de los 3200. Absolutamente alcista hasta los 3244 y reiteramos las proyecciones alcistas hasta 3284 y 3400 en el SP500, que son los máximos históricos. Vamos a ver cuál es la historia en el US 100, que este es el Nasdaq, el tecnológico. Vamos a verlo primero en gráficos diarios. Fíjense que ayer superó la zona de resistencia que tenía en la banda del medio de Bollinger, y ahora este es el nivel clave. Ojo a esto, ¿por qué? Porque en gráficos de un día está rompiendo los 10.620, que este vendría siendo el nivel clave porque es la banda de Bollinger. ¿Ya? Entonces acá me podría estar adelantando una caída. Ojo con el Nasdaq. ¿Ya? Vamos a verlo más de corto plazo. Miren, en gráficos de 4 horas perfectamente se podría estar dando una posibilidad de caída siempre y cuando caiga por debajo de este nivel. Finalmente los 10.600, 10.590 son clave en el Nasdaq. ¿Ya? Las posibilidades es que vaya a buscar la zona de los 10.358 si es que cae por debajo de esto. ¿Ya? Ahora, ojo, no esperamos que caiga más allá de esto. Ya nosotros seguimos viendo una tendencia absolutamente alcista en la renta variable en general, y las caídas las estamos aprovechando. Pueden ser de dos formas. Uno, para tomar ventas de corto plazo, y siempre con stop loss, o si no, para estar aprovechando comprar a un mejor precio, comprar más barato. Fíjense que todavía está acá resistiendo y soportando la zona de los 10.590 puntos. Así que mientras no caiga por debajo de eso, seguimos alcistas hacia los 10.850 y los 11.000 puntos. Me preguntan cuál es la media de 50, es esta, la amarilla. Esa es la media de 50. Si lanzo un Fibonacci, tendría que ser más que nada un Fibonacci, la verdad es que de esta tendencia bajista, porque si no se pierde un poco el análisis, porque si lanzo un Fibonacci de esta tendencia, lo que me estaría mostrando es el retroceso, este retroceso. ¿Ya? Entonces podríamos lanzar un Fibonacci, sí, pero tendría que ser más de esta tendencia bajista para evaluar del máximo al mínimo. Y fíjense muy bien que efectivamente acá, si lo hacemos, coincide el 38,2 de Fibonacci con la banda del medio de Bollinger, así que con mayor razón hay probabilidades de que veamos acá una recuperación hacia los 10.600 y después al 61.8. Pero buena acotación, porque está respetando muy bien el Fibonacci de esta tendencia bajista. Fíjense cómo respetó muy bien
el 61.8 y ahora está cayendo al 38.2 y ese es el piso. Si cae por debajo de eso ya podríamos ver ataque al 23.6, 10.479 y luego ya tendríamos el mínimo en 10.317. Así que eso con respecto al US500 y al US100. Nos vamos ahora al DAX. El DAX está en una historia diferente porque fíjense que está marcando máximos y mínimos decrecientes y en gráficos de una hora perdió esta directriz que había estado respetando desde junio. La perdió en este punto, ¿ya? Y acá lo que ya tendríamos que empezar a ver es más gráficos de 4 horas, a ver dónde podríamos subirnos a una eventual tendencia bajista. Fíjense que vamos a eliminar todos estos techos para limpiar un poco el gráfico. Teníamos un nivel objetivo y lo mantenemos en la zona de los 12.711 aproximadamente. ¿Ya? Lo importante de esto es que coincide perfectamente con el piso anterior y con la banda inferior de Bollinger, y fíjense que se podría estar armando una especie de hombro cabeza a hombro. Si yo tomo esto como un primer hombro, esto como un segundo hombro, y esto como la cabeza, se podría estar armando un hombro cabeza a hombro. Ya, acá lo que tendríamos que hacer es tomar la zona del neckline, que finalmente el neckline estaría aproximadamente en los 12.780, estaría como ahí en la zona, y podríamos ver ataques bajistas si es que rompe la zona de los 12.000, yo les diría 12.700. Primero tomamos la amplitud del primer hombro, lo proyectamos desde el posible punto de ruptura, ese es el primer objetivo que nos da, si es que rompe este hombro cabeza a hombro, serían los 10.477, y luego ya podríamos tomar la amplitud de la cabeza y proyectarlos también desde el posible punto de ruptura. Les digo posible porque todavía no rompe. Y acá tendríamos hasta 12.200 como objetivo aproximadamente. ¿Ya? Así que mucho ojo con este hombro cabeza a hombro que se podría estar formando en el DAX. Recuerden, eso sí, que el último hombro cabeza a hombro que se estaba formando no alcanzó a romper a la baja, sino que siguió subiendo, así que podría perfectamente pasar eso. Es por eso que los 12.700 resultan muy importantes. Si los rompe, si cae por debajo de 12.700, ya no estaría, en el fondo no estaría confirmando una caída hacia esos niveles. ¿Ya? De todas maneras, fíjense que hay acá una divergencia, el precio está con una tendencia alcista, mientras que el RSI me da más una tendencia bajista, así que hay varias cosas que nos están indicando que podría seguir cayendo el DAX. Así que más bajistas con el DAX. Para los que me preguntan dónde subirse a esta tendencia bajista, eso ya lo tenemos que ver en gráficos de una hora. Idealmente estar vendiendo en torno a los 12.850 si es que los pillamos en ese nivel en gráficos de una hora. Antes de ver el FRA 40, que no lo tengo en esta pantalla, vamos a ver el dólar index. Fíjense que el dólar index ya llegó al nivel objetivo que habíamos puesto ayer, que eran los 93.436, y está intentando ahí, pero sin ningún éxito, empezar a subir. Ya no tiene fuerza el dólar hace mucho rato. Fíjense que viene cayendo 3, 4, 5, 6, una semana consecutiva, pero completa, y no le veo ninguna fuerza que me indique que va a seguir subiendo, así que seguimos bajistas. Estas correcciones alcistas simplemente nos dan una entrada a mejores precios, ¿ya? Pero seguimos esperando entonces caída hacia 93 y 92 en el dólar index. Si lo vemos en gráficos de una hora, posibilidades de venta, idealmente en los 93.900. Ahí podríamos estar tomando posiciones de venta siempre y cuando mantengamos stop loss sobre los 94 y take profit en este caso 93.436 como primeros objetivos, y los segundos objetivos ya son los 93 y 92 que teníamos marcados. Ya, así que el dólar index intentando recuperar un poco de terreno sin ningún tipo de éxito. Por lo mismo, el euro dólar lo vemos alcista, a pesar de que llegó el día de ayer a estar en un nivel mayor, llegó el día de ayer a estar en 1.17700. Y ahí empezamos a ver una caída, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Se podría estar formando un canal bajista en gráficos de 30 minutos. Podría ser.
ya un canal de este tipo. Ya, así que en ese caso podríamos aprovechar, esto sí que es corto plazo, estar tomando posiciones de venta en 1.17.450 con un stop loss sobre el techo de este canal bajista y un take profit en el piso. Incluso no tan en el piso, sino que en la banda de Bollinger inferior, ¿ya? Y ahí nos podríamos estar tomando alguna posición más de corto plazo en el euro dólar. El RSI no me indica mucha información. Tengo una tendencia bajista en el RSI. Fíjense que está respetando zonas de techo. Fue techo acá en una oportunidad, dos oportunidades, 3, 4 y 5. Y fíjense cómo está intentando acá darse la vuelta, superando. Así que hay que ver acá cómo funciona y cómo se da el RSI, porque intentó primero darse una vuelta a la baja y ahora se está dando una vuelta al alza. Está bien indeciso en ese sentido. Así que tenemos que ver hacia dónde sale. Si sale al alza ya podríamos estar viendo la posibilidad de tomar la venta acá. Así que eso con respecto al euro dólar en el corto plazo. Y con respecto al dólar peso chileno, estaba viendo al alza. Sí, levemente, 7.70. Ya estaba viendo en 7.71 y empezó a caer un poco. Siguen las posibilidades, seguimos pensando en caída hacia los 7.60 de todas maneras, seguimos esperando eso en el en el dólar peso chileno. Acá lo importante ya es empezar a verlo en corto plazo como para ver en qué precio estar subiéndonos en esta tendencia más bajista que se viene. Si es que mañana la Reserva Federal anuncia algún paquete de estímulos o algo así, probablemente veamos depreciación adicional en el dólar. En este caso, lo ideal sería estar tomando posiciones de venta, disculpen, en 7.74, dejando, la gracia de tomar acá posiciones de venta es que el stop loss está muy claro y está sobre este piso que era del triángulo que estábamos viendo. Es decir, estar tomando posiciones de venta en 7.74 con stop loss idealmente en 7.78 resulta ideal. Solamente vamos a estar arriesgando 4 pesos. Y el retorno tendríamos que estar el take profit en los 7.60. Entonces sería una relación riesgo-retorno aproximadamente de 1:3. Si estoy vendiendo en 7.74 con stop loss sí o sí en 7.78 y take profit en 7.60 o 7.61, lo cual nos da un beneficio de riesgo-retorno de 1:3. Así que seguimos bajistas en el dólar peso chileno. Quizás veamos alguna subida hasta los 7.74, simplemente esperando algún ataque alcista del dólar index para después seguir cayendo como es lo que estamos proyectando. Ojo al euro dólar ahí que está llegando al nivel de entrada. Con respecto al dólar canadiense, ¿qué tenemos acá? Manteníamos el objetivo en los 1.33.527, ayer volvió a llegar y de hecho marcó un mínimo ahí en 1.33.327 y ahora ya está empezando a subir nuevamente. ¿Qué tenemos? Podríamos tener acá una tendencia bajista que puede estar marcado por esta zona de máximo, fíjense. Acá tenemos una zona de techo, techo acá, techo en este punto y techo acá. Podríamos ver una especie de canal bajista que se podría estar empezando a formar, bueno, que ya se está formando. Y acá lo ideal sería estar tomando posiciones de venta, seguir bajista en el dólar contra el canadiense, pero idealmente los 1.33.968, dejando un stop loss en 1.34. Primer take profit en 1.33.355 y el segundo take profit en la banda inferior de Bollinger en los 1.33.327. Ese vendría siendo la entrada. Me pregunta Sergio si hay divergencia. Veamos si es que hay alguna divergencia. Podría efectivamente, Sergio, muchas gracias por la acotación, haber una divergencia. Con mayor razón, este stop loss resulta fundamental. ¿Por qué hay divergencia? Porque fíjense que la tendencia es bajista en el precio, pero la tendencia del RSI no es bajista, sino que es alcista. ¿Ya? Así que podríamos ver rupturas por sobre esta zona, efectivamente. Ya existe esa posibilidad, por eso el stop loss tiene que ir sí o sí en 1.34.147. Y si es que vemos rupturas alcistas por sobre el stop loss,
ya lo que tendríamos que hacer es tomar la amplitud del canal y proyectarlo desde el punto de ruptura, lo cual nos daría un objetivo alcista en los 1.34.870 en el dólar canadiense. Para que ocurra eso, lo que sí tendríamos que ver una fortaleza del dólar y una debilidad del precio del petróleo, ¿ya? Que no la estamos viendo tan claro por el momento. Es por eso que preferimos la opción más bajista hasta estos niveles nuevamente, considerando la debilidad que viene presentando el dólar, ¿ya? Eso en el fondo es como el análisis más fundamental. Pero el análisis técnico tendría que ser una entrada de venta en 1.33.968 con un stop loss acá. Y el take profit en este rango. Así que eso con respecto al dólar canadiense. No tengo el dólar franco suizo acá, así que vamos a ver primero el dólar yen, que sigue cayendo. Teníamos acá marcado una zona de entrada en 105.471 con un stop loss en 105.747 y un take profit en 104.706, lo cual sigue absolutamente en pie. Y el que entró ya no le tomó el stop loss, así que ya está cayendo bien, así que podrían los que tenían el stop loss acá, podrían perfectamente llevarlo al precio de entrada, y de esa forma estamos trabajando sin riesgo, ¿ya? Atento a esto, miren, fíjense que acá teníamos una posibilidad de ruptura, no se dio, y ahora la tenemos nuevamente hoy día. Si es que el RSI rompe esta directriz alcista, nos va a estar adelantando la caída hacia los 104.706. Vemos más posibilidades de caída en el dólar yen porque finalmente el dólar y el yen son dos instrumentos refugio. Cuando hay riesgo en el mercado, la gente se refugia en estos instrumentos, pero se están refugiando más en el yen que en el dólar. ¿Por qué? Porque el dólar está muy depreciado por la política expansiva tanto de la Reserva Federal como del gobierno de Estados Unidos, sobre todo si es que esta semana probablemente se anuncien más políticas monetarias tanto de la Reserva Federal, probablemente el día de mañana, y obviamente ya la firma del paquete de estímulo fiscal de los demócratas y los republicanos que están negociando hoy en día. Por eso que el dólar no está siendo tan activo refugio, porque están inyectando mucha masa monetaria, mucha oferta de dólares en la economía, obviamente para incentivar y para apoyar la recuperación. ¿Qué más tengo acá? Tengo el oro, el WTI y después nos vamos con el FRA 40, el dólar franco suizo y el Bitcoin. El oro, fíjense que llegó perfecto al nivel que teníamos, que se nos había activado. ¿Se acuerdan que ayer hicimos porque ya estaba en máximos históricos, e hicimos la extensión de Fibonacci y nos daba un ataque primero en 1862, que eso ya se había dado hace varios días. Después nos daba este 100, que eran los 1980, y después nos daba arriba los 2171. Bueno, ayer llegó perfecto a los 1980. Llegó, de hecho, el máximo fue en 1981,03. Y ahí empezó a perder terreno. Es normal, ¿ya? Es normal. No quiere decir que se haya acabado la tendencia alcista del oro. Es muy normal debido principalmente a la subida tan vertical. Cuando hay una subida tan vertical de un instrumento, por lo general vienen estas correcciones naturales. Y en esas correcciones lo ideal es utilizar Fibonacci. Entonces yo quiero medir de este mínimo a este máximo, y fíjense que el nivel que teníamos marcado en 1915 coincide muy bien con el 23,6 de Fibonacci. 1910 aproximadamente. Ese es el primer piso que podríamos estar pensando para subirnos a esta tendencia. Y el segundo piso, y mejor aún, obviamente, si es que se diera, sería en los 1866. El tema es que está tan alcista que probablemente no llegue a los 1866, sino que al 23,6 y siga subiendo. Entonces acá se pueden hacer dos cosas. Acá, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos estar comprando en 1912, pero el stop loss idealmente debiese estar por debajo del 38.2. Es decir, tendría que estar en 1858, ¿ya? Ese es el primer escenario. En ese caso,
vamos a buscar un retorno en 1980 como primer objetivo y 2000 puntos como segundo objetivo. Y la otra opción es esperar para entrar en el oro nuevamente los 1864, ¿ya? Que existen menos probabilidades de que se dé eso sí, ya porque está muy alcista, fíjense que tampoco es que tiene mucha fuerza de caída, ya esta es una vela que estuvo cayendo, se está recuperando y probablemente siga subiendo, así que idealmente estar entrando en 1912 y perfectamente podemos dejar un stop loss en 1893. Ese sería como una entrada más de corto plazo y quizás mucho mejor. Estar comprando en 1912 con un stop loss en 1893 y un take profit en 1980, lo cual nos da perfecto el riesgo y el retorno. Así que eso con respecto al oro. ¿Qué más tenemos? El WTI. Lo tenemos acá sin mucho movimiento. Fíjense que está muy poco volátil durante las últimas semanas. ¿Ya? Seguimos teniendo un techo ahí que no puede superar de los 41,64. Esto ya lo podríamos analizar en gráficos de 4 horas, como para verlo un poco más claro. Fíjense que el parabolic ya me está adelantando un inicio de tendencia alcista, así que en ese caso sería ideal estar comprando en 40,72, dejando un stop loss por debajo del parabolic. El parabolic es un instrumento, es un indicador que funciona muy bien también como para dejar stop loss. Entonces acá, si es que no hay un cambio y el parabolic no pasa a estar arriba, tenemos que comprar en la zona de los 40,72 con un stop loss en 40,33 y un take profit en la zona de los 41,72. Ese sería el trade de corto plazo en el petróleo. Ahí estaríamos yendo a buscar un retorno de un poco más de 1 a 2, lo cual nos da perfecto con la gestión del riesgo. Así que eso sería en el petróleo. Idealmente acá esperando entonces los 40,72. Y vamos a ver ahora, y el FRA 40, el dólar contra el franco suizo y el Bitcoin que me habían pedido. Nos quedan 3 minutos para 3 instrumentos, probablemente alcancemos. Y que tenemos entonces, a ver, ¿qué habíamos? El dólar contra el franco suizo probablemente ya lo habíamos visto, acá está. Vamos a verlo en gráficos diarios primero. Ya estábamos, sí, esperando una tendencia absolutamente bajista, pero fíjense que nos está sorprendiendo porque está rompiendo la zona de mínimos, de mínimos de mucho tiempo. Fíjense que esta era la zona que teníamos planeada. Voy a empezar a limpiar un poco acá el gráfico. Y ya tenemos que empezar a buscar más mínimos, porque ya, fíjense que este era un mínimo que venía desde hace harto tiempo, desde el 2014, y lo rompió sin problema. Fue acá, 2015 aproximadamente. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es empezar a buscar los mínimos anteriores para evaluar hasta dónde podría llegar esta tendencia. Esta zona ya la rompió, ahora tenemos esa zona de mínimos 0,98, no, 0,90686, esos serían los primeros mínimos, y después ya tendríamos esta zona de mínimos de acá de 0,88519. La tendencia es absolutamente bajista, ¿ya? Acá yo no voy a sugerir en ningún caso estar comprando el dólar contra el franco suizo, porque la tendencia es muy pronunciada. Veamos dónde subir nuestra tendencia bajista. Es una caída, son caídas muy verticales. Y ahí fíjense cómo respeta muy bien la banda del medio de Bollinger. Entonces, idealmente siempre estar vendiendo cuando agarremos la banda del medio de Bollinger, ¿ya? Y siempre dejando un stop loss por sobre eso. Veamos si es que en 1 hora me da una entrada más cercana. Sí, perfectamente, podría ser esta. Acá podríamos estar vendiendo en bandas de Bollinger del medio, en gráficos de 1 hora, dejando un stop loss sobre la zona de los máximos anteriores, con un take profit en 0,90, 800, no, 0,90686. Ya así que seguimos absolutamente bajistas con el dólar contra el franco suizo. Lo otro que podríamos hacer, acá nos daría un riesgo de 1 para un retorno de 3. Pero lo otro que podríamos hacer es tomar la posición de venta ahora, siempre y cuando dejemos un stop loss sobre la banda del medio. En ese caso sería la entrada ahora con el mismo take profit. Nos vamos a estar arriesgando esto.
Ahora lo que sí vamos a ir a buscar solamente un retorno de 2 veces el riesgo, ¿ya? Pero igual nos da el riesgo y el retorno en todo caso. Con respecto al Bitcoin, a ver, acá Dave me dice que existen divergencias en 4 horas en el dólar contra el franco suizo. Podría ser esta la que se está produciendo. Exactamente. Puede ser, me imagino que se refiere a esta. Acá tenemos una tendencia bajista y acá tenemos ya una tendencia alcista. Así que ojo con eso. Lo único que haría de todas maneras es llevarnos hacia la zona probablemente de venta en torno a los 0,92, 0,88. Seguimos bajistas con el dólar contra el franco suizo. Ahora sí vamos a empezar a agregar algunos que nos pidieron el BTC, el Bitcoin. Está en una situación bastante similar a... A ver, ya, está bien alcista, están 11.000 ya. Acá ya superó la zona de estos máximos, está marcando, fíjense, mínimos que son crecientes y máximos que también son crecientes. Ya, lo que podríamos ver, vamos a tener que buscar los siguientes niveles. Vamos a ver si el RSI nos indica algo. Ya, ojo que el RSI está muy sobrecomprado, eso sí. Llegó a la zona de máximos de sobrecompra casi. Fíjense que cada vez que llega a esa zona ya de 90 empieza a caer. Aún así tiene espacio todavía. Lo que siempre les digo, cuando supera el 70 no quiere decir que vaya a empezar a caer, sino que se produce un proceso de acumulación acá, donde el precio sigue con fuerza. Acá lo que yo haría es evaluar el retroceso de esta tendencia para evaluar dónde poder entrar en la tendencia que es absolutamente alcista. Va a seguir siendo alcista esta tendencia mientras no caiga por debajo de los 7.000 puntos, ¿ya? El 61.8 es el que cambia, el que marca el fin de una tendencia, por ese acaso. Si esta es una tendencia alcista, va a seguir alcista mientras se mantenga sobre el 61.8. Ya, ¿qué es lo que haría yo? Acá yo estaría esperando estas zonas para tomar posiciones de compra, que serían los 9.656. Lo otro que podríamos hacer es meternos, fíjense con objetivos, fíjense lo que estoy diciendo, objetivos en la zona de los 12.000 puntos ya. Ojo, que esos son la zona de máximos siguientes. En ese caso, podríamos perfectamente estar comprando en estos niveles siempre y cuando mantengamos un stop loss por debajo de los 10.500. Es decir, estar comprando ahora con un stop loss en 10.450, ese sería el riesgo, para ir a buscar un retorno en 12.056 aproximadamente, que sería riesgo de 1 contra un retorno de 2. Como conclusión, en el fondo, en el Bitcoin, la tendencia es absolutamente alcista. Lo único que me da miedo para irme a los 12.000 puntos es el RSI, que está muy sobrecomprado. Es por eso que quizás la opción más conservadora sería estar comprando idealmente en la zona del 23.6 de Fibonacci, ya que serían los 9.600 o incluso los 10.000 puntos. ¿Ya? Entonces, para los más conservadores, idealmente eso. Para los que son más arriesgados, podríamos perfectamente estar comprando ahora con un stop loss en la zona de los 10.450 y take profit en los 12.000 puntos, que ese es el objetivo. ¿Ya? Así que Bitcoin hacia 12.000 puntos muy probablemente. Y con respecto al FRA 40, ya nos pasamos de la hora, 5 minutos. FRA 40, gráficos diarios, podría estar haciendo una especie de triángulo, ojo, un descanso en el precio, una consolidación, con techos y pisos bastante claros. Por lo general, lo que siempre les digo, este es un triángulo simétrico que viene de una tendencia alcista, ¿ya? Y por lo general los triángulos tienden a romper a favor de la tendencia, siempre y cuando, obviamente, las noticias y el análisis económico lo sigan, ¿ya? En este caso, Francia y Europa, que están viendo bien afectados por los rebrotes, probablemente veamos una ruptura bajista.
pero finalmente lo que tenemos que hacer y actuar es una vez se haya producido la ruptura. Fíjense acá, si tenemos RSI alcista, nos está adelantando una posible caída. Así que la mayor probabilidad es que veamos alguna caída en este caso. Y lo que tenemos que hacer en estos casos es tomar la amplitud del triángulo y proyectarla desde un posible punto de ruptura alcista y desde un punto de ruptura bajista. Y ahí ya tenemos dos opciones, uno de compra si es que rompe al alza, que es menos probable, y uno de venta si es que rompe a la baja, que es más probable sencillamente por lo que está pasando en Europa a nivel noticia y por el RSI que me está adelantando una posible caída hacia los 4.392. Entonces, en este caso, lo que yo haría es estar vendiendo siempre y cuando caiga por debajo de la zona de los 4.870 con un stop loss dentro del triángulo. Ya perfectamente podríamos dejar el stop loss en sobre 5.000 para ir a buscar los 4.392 en el FRA 40. ¿Ya? Estimados, eso entonces con el FRA 40, estamos más bajistas. Muchas gracias a todos por la participación. Nos vemos el día de mañana, los tengo que dejar ahora y que tengan un muy buen día. Gracias por la participación.